están? Bienvenidos a La Nota Jurídica, bienvenidos nuevamente a este espacio académico, ese espacio de discusión de temas que nos interesan a todos, temas de derecho constitucional, de derecho laboral, de derecho de familia, en el cual les planteamos un tema a discutir y que a través de la interacción por las diferentes redes sociales, pues vamos construyendo una comunidad de conocimiento. El tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que ha sido consultado en diferentes ocasiones por medio de nuestras plataformas y nuestros contactos en las redes sociales, y es ¿qué es una constitución? Eso es lo que vamos a ver en el desarrollo del programa de hoy. ¿Qué es una constitución? Primera parte, ¿por qué? Porque es un tema algo extenso, entonces vamos a tratar hoy una parte y nos vamos a centrar en tres situaciones en particular. En el capítulo de hoy vamos a hablar por qué surgen las constituciones, las nociones de la constitución y las funciones de la Constitución. ¿Por qué las constituciones son importantes? ¿Por qué en estos momentos podemos decir que la totalidad de los estados tienen una constitución? ¿Cómo fue esa evolución? Los estados nunca, y hago un paréntesis en este momento, los estados nunca tuvieron, o desde siempre, para decirlo de mejor manera, tuvieron una constitución. No, eso ha sido una evolución política, jurídica, de derechos, lo que ha conllevado a que al momento, aquí al día de hoy, podamos decir que nos encontramos en un culmen, pero todavía en desarrollo, de lo que es la Constitución y los estados constitucionales. Entonces comencemos. ¿Por qué surgen las constituciones? Primero centrémonos en que el poder era ejercido por los monarcas. Los monarcas eran quienes tenían el poder y disposición no solo sobre su territorio, sino sobre los habitantes que conformaban sus diferentes reinos o monarquías. Entonces, este era un sistema en el cual el monarca tenía un exceso o una cantidad de poder que era inenfrentable. Nadie tenía con qué o qué medio o qué mecanismo lograr detener ese poder de una monarquía. El rey era todo. Además de ello, porque como los reyes tenían una especie de inspiración o emanaban su poder de Dios, entonces se veían como que rebelarse contra el rey sería rebelarse contra el mismo Dios. Entonces esta connotación religiosa de lo que eran las monarquías conllevó a que por mucho tiempo no se iniciaran algunos movimientos en contra de ese poder absoluto de los reyes. Pero entonces, ¿qué sucedió? Nos encontrábamos en el episodio de esa Europa monárquica, de esa Europa como continente totalmente permeado por monarquías y reinados. ¿Qué sucede? Es muy importante tener en cuenta que Europa como continente tenía esta calidad de monarquía, pero también es muy importante resaltar que si bien Estados Unidos, aquí en este otro continente, América, en especial los Estados Unidos no tuvieron y no han tenido monarquía, los inmigrantes que salieron de Europa hacia los Estados Unidos llevaron algo muy claro a este nuevo mundo de los Estados Unidos de América, o América como se conoce de manera general. Era que no querían un monarca. Entonces hay aquí una situación muy concreta que comenzó a generar ese caldo de cultivo para que las constituciones empezaran a surgir como mecanismos de limitación del poder público y del poder político de los reyes y monarcas. Entonces, una primera situación, la Europa completamente con monarcas, llena de reinados donde tenían el absoluto poder y disposición sobre la vida de las personas y sobre sus bienes. Pero también tenemos en el continente americano unos inmigrantes que no querían la figura del rey en su territorio. Entonces, estas dos situaciones nos conllevan a generar que los primeros movimientos, o la primera limitación y el primer logro de los movimientos que transformaron y llevaron ese cambio del régimen monárquico al régimen constitucional, entre comillas, fue establecer que el poder del Estado, que el poder de las monarquías tenía que ser limitado.
ponerle un límite al poder. El poder no puede ser absoluto. El poder tiene que limitarse, tiene que tener reglas, tiene que tener procedimientos para evitar el abuso hacia los que tienen menos o los que no tienen poder. Y segundo, los ciudadanos, las personas que forman parte de este régimen monárquico o de este estado en esta etapa de la historia de la humanidad, tienen derechos. Aquí no vamos a entrar en la discusión de quiénes tenían derechos y quiénes no, porque la evolución de los derechos también ha sido otra lucha de la historia. Aquí vamos a hablar de derechos como de manera general, como si todas las personas lo tuvieran en su momento. Entonces, nos encontramos en que al Estado se le surgen dos obligaciones. Uno, usted tiene que ser limitado. El poder del Estado no puede ser absoluto. El poder del monarca tiene que verse limitado y debe tener reglas en su proceder. Y segundo, unos derechos del ciudadano, los cuales el monarca, el rey, no puede sobrepasar. Entonces allí empezamos a que ese poder absoluto de las monarquías empieza a tener un troque, empieza a tener unas cortapisas que lo detienen y dar lugar a como una fuente o al inicio de lo que son las constituciones. Ahora, ¿qué sucede después? Las constituciones, y esto es para enfrascar ya después el debate de los tres principales movimientos constitucionalistas de la historia. La libertad fue ese pilar que fundamentó la lucha hacia esa detención del poder. Hay que detener el poder, hay que ponerle un límite y no nos puede permear y hacer con nosotros lo que quiera como ciudadanos en estos momentos o como súbditos en la época de los monarcas. Entonces, la libertad tenía tres pilares o se fundamentaba en tres aspectos para detener ese poder. La libertad política, que quiere decir, nosotros tenemos la libertad de elegir y de que nos elijan. No puede ser un rey impuesto, no puede ser que los mandatarios o que los monarcas sean por descendencia, no. Cualquier persona puede tener derecho a acceder al poder y a votar por alguien o a elegir a alguien. Segundo, la libertad moral. Esa libertad moral se fundamenta en el individuo. El individuo como persona es un límite y debe ser un límite para el poder y el actuar del Estado, para el poder del monarca. El individuo, si bien está sometido bajo el poder de un monarca o de un Estado, debe ser en sí mismo el fin para que el Estado no pueda hacer con él lo que quiera. Y final, una libertad económica, que es ese movimiento burgués, el movimiento liberal de la libre competencia, de la libertad de escogencia de actividad o labor, y que el rey no puede, o el monarca no puede meterse en esa actividad que es de particulares, sino que debe de velar para que ésta se ejerza de manera sana y leal entre todos. Entonces, estos tres pilares comenzaron a permear dentro de las sociedades. Hay que ponerle límites al poder por esto, porque tenemos derecho a elegir y a que nos elijan, porque somos individuos y como personas somos un límite para la misma actuación del Estado, y finalmente porque económicamente tenemos la libertad de desarrollar lo que consideremos sin intervención del poder del Estado o del monarca. Entonces, ¿qué sucede allí? Nos encontramos en estos tres países, los cuales son fundamento y son el punto de partida para lo que es el constitucionalismo a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Estos tres países, los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, fueron los que impulsaron y llevaron a cabo esa revolución para ir generando el constitucionalismo como lo conocemos ahora. Entonces comencemos por Inglaterra. Inglaterra tiene una particularidad. Hablamos del common law. Common law es como se le conoce a todo ese derecho inglés, el derecho anglosajón, se le conoce como common law. Si bien en Inglaterra no hay una constitución escrita, y esto hay que dejarlo muy claro, uno por medio de las diferentes herramientas de internet puede buscar
Constitución de Colombia, Constitución del Perú, Constitución del Brasil, y va a encontrar un texto, algo físico, escrito, un libro o una norma jurídica denominada Constitución, donde vamos a encontrar la estructura del Estado y los derechos del individuo como mínimo. Pero en Inglaterra no existe esa situación. En Inglaterra hay una tradición de la costumbre jurídica que se ha convertido en esa constitución. Entonces, el common law tiene una importancia preponderante en la historia del constitucionalismo. ¿Y por qué? Por la Carta Magna. Esa Carta Magna, ¿qué era? En el año 1215 los varones se rebelaron contra el rey Juan, conocido como Juan sin tierra. ¿Por qué? Porque Juan sin tierra estaba generando una cantidad de impuestos y de gravámenes para la actividad de los varones, para la actividad comercial de los varones, que estos se vieron ya al tope, que no querían o no eran capaces, o por desarrollar o por pagar impuestos, veían quebradas sus actividades. Entonces, esta Carta Magna lo que hizo fue poner primero en cintura al rey y estableció dos principios fundamentales que se volvieron universales en todos o en todas las concepciones jurídicas. Y fue: no hay impuestos sin representación. Es decir, solamente el Congreso, los órganos colegiados de cada país o de los países democráticos pueden generar impuestos. Es decir, solo el Congreso, solo el Parlamento puede generar impuestos. No el rey, no el presidente, no el primer ministro, no, el Congreso. Solamente el impuesto lo genera quien representa al pueblo, que es o el Parlamento, o los congresos, o las cámaras, en diferentes denominaciones que existen en los países democráticos. Y otra es que no puede haber pena de prisión sin estar establecida de manera previa en alguna norma. Entonces encontramos el principio de legalidad en materia tributaria y un germen de principio de legalidad en materia penal. Esto en 1215, desde allí se vio el primer germen de lo que era ponerle unas cortapisas, un contrapeso al poder. Está bien, rey, usted sigue mandando, pero nos tiene que respetar estas dos situaciones. No hay impuestos sin representación y no puede haber penas de cárcel sin una ley escrita previa a la comisión de los hechos. Ahora, pasamos a los Estados Unidos. Los Estados Unidos encontramos cuatro situaciones fundamentales en el surgimiento del constitucionalismo. Y es el primero, una constitución escrita. Estados Unidos, en su acta de independencia en 1776, se constituye como un estado soberano, las 13 colonias, y estipulan una constitución escrita que los estados, en ese caso las 13 colonias, los 13 estados iniciales de los Estados Unidos, juran defender para evitar una invasión nuevamente de Inglaterra. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de estar unidos bajo unas reglas ya establecidas de poder y evitar caer en los problemas de las monarquías, que, como les dije ahorita o se les mencionó, estos inmigrantes que iban de Europa a los Estados Unidos, a las tierras americanas del norte, no querían saber más de las monarquías por los desmanes que habían ocasionado. Entonces encontramos esta situación, una constitución escrita. Los Estados Unidos la plasman en un libro, y de allí ya la costumbre de todos los países es plasmar la constitución en un escrito, en una norma especial. Segundo, los Estados Unidos tienen una concepción muy clara, y es que si bien existe el poder político, existe el poder que se ejerce por parte del Estado, hay unos derechos previos y preexistentes a ese poder. Y esos derechos previos y preexistentes son del ser humano. Así que el poder fue después, y es necesario o no necesario, no entremos en esa discusión. Pero hay algo que sobrepasa el poder, y es los derechos existentes previos al mismo Estado que están en cabeza de los individuos. Así que la Constitución debe blindar y debe proteger estos derechos previos y preexistentes. Ahora, el puritanismo. El puritanismo es muy importante en la Constitución
no solo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino también del constitucionalismo a nivel global. Y es el puritanismo, es como estos inmigrantes venían de ser cristianos de diferentes, por decirlo, sectas, algunos anglicanos, algunos de Alemania, y tienen pues diferentes nombres dependiendo del cristianismo al cual se encontraran. Y se me pasan los nombres, pero es como decir, estos puritanos eran unos cristianos de diferentes apellidos, porque la iglesia de Alemania tenía un apellido como iglesia cristiana, la iglesia francesa también su propio apellido, la sueca, la de Inglaterra, que es la que recuerdo en estos momentos, que es la anglicana. Entonces, este puritanismo, ¿qué papel tiene importante en la configuración del poder y del Estado? Ese, como venían de una Europa en la cual la gente se mataba, o el Estado mataba a la gente que no profesaba la fe del rey, entonces ellos no querían eso, y querían que si se configuraba el poder público, el poder político, el Estado debería de ser laico, es decir, el Estado no tiene por qué profesar ninguna religión. La libertad de religión como un pilar fundamental de los derechos y del límite al poder público. Es decir, el Estado no tiene por qué y no debe profesar ninguna religión, no debe sobreponer unas sobre otras, pero debe garantizar que cada ciudadano pueda ejercer libremente su propia religión. Y este puritanismo, esta corriente, este pensamiento, llevó a no encontrarnos en esas guerras intestinas como en Europa, en las cuales nos matábamos cristianos con protestantes. Entonces es importantísimo este movimiento puritanista en la Constitución de los Estados Unidos y a nivel universal, por lo que significa la libertad de religión y el Estado laico, un Estado que no confiesa, sino que protege todas las religiones. Y por último, el federalismo. Estados Unidos es un territorio inmenso, territorio que para los europeos era inconocible, porque entre más se adentraban, encontraban más y más extensiones de tierra. Era algo inmenso comparado con lo que es Europa. Estados Unidos es demasiado grande comparado con los estados europeos y con el mismo continente europeo. Entonces, como nos encontramos en una tierra desconocida, inmensamente grande, tenemos que dejar que las poblaciones que se vayan generando, como no pueden tener contacto entre ellas en ese inicio, como Estados Unidos, en ese inicio de este país de Norteamérica, pues entonces hay que dejarle un poco de autoridad a cada uno de estos estados, a cada una de estas regiones. Y de allí nace este federalismo como una forma de estructuración del Estado, donde no solamente hay un solo centro de poder político, como sucede en los estados unitarios, como Colombia, que el centro de poder político es Bogotá, sino que cada estado tiene su independencia y su poder, su capacidad política para ejercer sus propias leyes y expedir su propia constitución. Eso sí, respetando la Constitución Federal de los Estados Unidos. Entonces, esto es el avance más importante, o los rasgos más importantes que nos ofrece la Constitución de los Estados Unidos para este movimiento constitucionalista de la historia. Ahora, Francia. Francia, la Revolución Francesa, nos trajo, además de los miles de cambios, y digo miles porque en realidad son inmensos los cambios que dio este salto en esta Europa de reyes, esta Europa monárquica, pero vamos a resaltar dos: la Revolución Francesa y el constitucionalismo tomado desde esta revolución nos trae la incorporación de la Constitución como una norma. Es decir, la Constitución es una norma. Hay algo que debe ser muy claro. En la Francia revolucionaria, en la Francia de la Revolución, lo importante o lo más alto, la norma más alta era la ley. Si bien existía Constitución, no tenía la importancia que tiene hoy, inclusive no era vinculante. Pero el logro más importante fue sacar o darle una connotación de norma a la Constitución, independientemente que fuera vinculante o no vinculante. Ahora, el otro,
Revolución Francesa nos legó que el Estado se debe organizar y se le da unos principios y una organización. El Estado debe tener unos mecanismos, unas instituciones preestablecidas y con reglas claras para evitar caer en los arrebatos de los que gobiernan las naciones o quienes detentan el poder en el Estado. Ahora, continuemos. Traigo esta imagen con esta imagen nazi porque es muy importante. Como les acabé de decir, la Constitución tuvo un carácter de norma, pero no vinculante. Inclusive, esto fue hasta hace muy poco, hasta 1945, que se da el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué traigo esta imagen nazi? Porque el Estado nazi y el Estado fascista italiano, todo lo que hicieron, lo hicieron bajo el fundamento de la legalidad de sus normas. Independientemente, no vamos a tener aquí el concepto humano que fue catastrófico, sino que a nivel jurídico todo el desenvolvimiento de la normatividad y de la actuación fascista y nazi fue legal bajo la luz del legalismo, porque si bien Alemania, si bien Italia tenían una constitución, al no ser la norma mayor, porque la mayor norma era la ley, todo lo hicieron bajo el amparo de la ley. Entonces, esta guerra mundial nos conllevó a pensar en la crisis del sistema legalista. Y esa crisis de que la ley lo era todo. No. A partir del 1945 la Constitución surge como una norma que define los parámetros y que es vinculante al momento de establecer leyes dentro de cada estado. Esto es muy importante porque ya la Constitución no es un adorno, la Constitución es una obligación. La Constitución tiene un poder que le permite establecer qué normas dentro de la organización jurídica, dentro del ordenamiento jurídico, son válidas y no válidas al momento de la aplicación. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, de la caída de Berlín, empieza este movimiento fuerte del constitucionalismo porque ya vimos la barbarie del sistema legalista, donde la ley lo era todo. Entonces hay que poner un límite, y el límite se tenía. Las constituciones existían en ese momento, pero no eran vinculantes, eran simple adorno del ordenamiento. Ahora, luego de esta fecha de 1945, encontramos la Constitución como una norma que funda y cimienta el ordenamiento jurídico. Ahora, pasemos a las nociones de la Constitución. En la Constitución podemos encontrar 4 nociones. De manera muy sencilla se las voy a explicar. La Constitución en un criterio jurídico que puede ser formal o material. El criterio jurídico es que la Constitución es una norma. Como norma, pues está sometida a un proceso para su expedición, un proceso para su validación, para su expedición y para que sea vinculante. Ahora, este criterio jurídico puede ser formal o material. El criterio formal es que la Constitución es la norma de normas. En nuestra Constitución del 91 se encuentran los principios fundamentales. En los primeros 10 artículos se habla de la importancia de la Constitución y establece en el artículo 4 que la Constitución es norma de normas y que si una norma inferior, cualquiera, es contraria a la Constitución, se debe aplicar la Constitución por encima de esa norma. El poder de la Constitución en estos momentos. Aplicamos la Constitución por encima de una norma cuando la aplicación de cualquier otra norma sea inconstitucional en el caso concreto. Este es el criterio formal. Constitución es la norma de normas. Ahora, el criterio material. El criterio material, jurídico material de la noción de Constitución es que la Constitución es expedida por el poder, por el constituyente primario, es decir, el pueblo en ejercicio de su soberanía decide llevar a cabo una constitución e implementar, dejando por escrito una nueva cultura política, una nueva cultura social dentro de un país o un territorio determinado. Ahora, el criterio político. El criterio político de las constituciones que va ligado a todos estos movimientos de transformación sociales. Las constituciones tienen el carácter de
mostrar en lo que está allí consignado el pensamiento político y la avanzada, la mentalidad de un pueblo determinado. Las constituciones nos permiten medir eso. Una constitución que tenga derechos de gran relevancia o derechos que transformen situaciones anteriores demuestran un movimiento político al cabo. Entonces tienen esta noción política también las constituciones, muestran o nos permiten evidenciar el avance, la lucha de derechos dentro de X o Y estado. Ahora, para finalizar, vamos a determinar o les voy a hablar de 9 funciones que tiene una constitución. La primera, garantía de las libertades fundamentales. Eso es muy importante. Vimos que las constituciones empezaron a surgir como un límite al poder, y como límite del poder, separación de poderes, también surgió los derechos de los ciudadanos. Segundo, función constitutiva del Estado. El Estado como organización jurídica, como organización de poder, como organización política, encuentra su función, su fundamento en una constitución que le define cuáles son las reglas de ese Estado. 3. Una función de estabilización. Esta función de estabilización no significa que una constitución por lo general tiene el carácter de permanencia, independientemente de que se le puedan hacer reformas, eso es válido, pero una constitución se espera que si es expedida tenga una duración, tenga un término prolongado de tiempo. ¿Esto qué permite? Evitar caprichos de los gobernantes, porque ya hay reglas establecidas dentro de la norma jurídica constitucional que no van a permitir entrar en esos caprichos como antes en las antiguas monarquías, que dependiendo del buen genio o mal genio del rey se gobernaba. Otra, función de racionalización. Esta función va ligada a la separación de poderes. Se racionaliza el poder que se renueva, el poder que va cambiando por medio de elecciones, por medio también que se le impone periodos a los que ejercen el poder para evitar que se conviertan para que hayan dictaduras, para evitar que hayan actos de corrupción, es decir, la renovación del poder de quienes ejercen el poder para racionalizar y así tener un Estado que se controle, porque si el Estado siempre son los mismos los que detentan el poder corrompe, y el poder absoluto, como dice la frase, corrompe absolutamente. Ahora, función de legitimación del poder político. Las constituciones liberales, democráticas, nos dicen, el poder es legítimo si es elegido por sus ciudadanos. Función de propaganda y educación política. Nuestra constitución tiene un artículo en los derechos fundamentales, el último, no recuerdo su numeral, pero es un artículo que poco se ve en este país, y es que la educación en derechos humanos y la constitución es obligatoria. Y esto es lo que una función de la constitución, educar en derechos, educar en diferencia, educar en diversidad, educar en respeto. Eso es una función de toda esta gran cantidad de concepciones de derechos que trae una constitución. Función de cohesión social. La constitución nos une como sociedad, nos determina y nos permite sentirnos como parte de un todo dentro de un Estado, dentro de un país, dentro de una nación. Función de unificación del orden jurídico, importantísima, la supremacía constitucional. De allí emana toda la validez, muy ligada a la última base fundamental del sistema jurídico. La Constitución, de allí emana toda la validez de las actuaciones de un Estado determinado. Toda norma que atente contra la Constitución no puede aplicarse o no puede entrar en vigencia. La Constitución es la que le da el visto bueno a cada norma. La Constitución fundamenta la actividad de cada funcionario y de cada norma dentro de un Estado en particular. Entonces, este era el tema que les traía para esta semana. Dentro de 15 días veremos la segunda parte de lo que es una constitución. Espero que hayan entendido cómo surgió, las nociones y las funciones. Sin antes de despedirme, agradecer a SS Tesarias y a Telefrontino, que siempre apoyan este proyecto, a ustedes que cada 15 días
nos apoyan con sus likes, nos apoyan con sus comentarios. Muchas gracias por ser parte de La Nota Jurídica y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias.